Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. La película Pelé, que pueden ver en Netflix, pues claro, narra la historia del jugador de fútbol brasileño Pelé. En primer lugar, el padre de Pelé pudo, pudo llegar a ser un jugador profesional, pero según la película tuvo miedo y quedó en el camino. A mí me parece que el papá de Pelé no se sentía merecedor, o sea, tenía un sentimiento de inferioridad. Él en el fondo tenía la creencia de que no merecía ser un jugador profesional porque tenía herencia africana. Y de eso se trata toda la película. El mismo sentimiento que tuvo que enfrentar Pelé, que enfrentaba la familia de Pelé, era el mismo sentimiento que también enfrentaba toda la nación de Brasil, que se sentían inferiores, que creían que no merecían, que no tenían valor por no ser europeos y por ser mestizos. Y de hecho la película narra al inicio cuando Brasil perdió el Mundial contra Uruguay en 1950 y que eso deprimió al país, o sea, los decía como que son unos fracasados. Óigame, llegaron a la final y se sienten fracasados porque no ganaron. Bueno, yo creo que si El Salvador solo llegara al Mundial se sentirían como los más grandes jugadores. O si Guatemala llegara a la segunda ronda de un Mundial, nos sentimos como que ganamos. Pero Brasil no logró ganar el Mundial contra Uruguay y se sentían inferiores porque pensaban Uruguay jugó como europeos y los uruguayos son más europeos, en cambio nosotros somos mestizos, o sea, era un patrón, una creencia que realmente los estaba dañando, pero era algo que yo vi que se daba tanto a nivel individual como a nivel familiar, como a nivel de la población donde vivían, como a nivel de nación, el no sentirse europeos. Y mi apreciación es que Brasil se sentía inferior por ser mestizo. Y de hecho los brasileños, había uno, el que le puso el apodo de Pelé, él decía, era rico y decía, no, yo soy de ascendencia italiana, entonces sentía como que sí, yo soy superior por ser de ascendencia italiana, no se sentía brasileño, pero en el fondo era brasileño, solo que su mismo sentimiento de inferioridad lo sobreponía pensando de que él no era inferior por tener herencia italiana. Es decir, cuando alguien se ufana tanto de que yo soy de tal herencia, detrás hay un sentimiento de inferioridad. Pero bien, la película, y definitivamente va a haber spoilers de la película en este video, pero sí, yo se la súper recomiendo que vean esa película porque ver la película es fabuloso, pero verla ya con este análisis le va a ayudar para explotar mucho el poder ver la película. Ahora, la película explica que el estilo de juego brasileño, particular de Brasil, que después se la llamó el juego bonito, en ese tiempo, antes de Pelé, se veía como algo inferior. Le llamaban jugar fútbol primitivo. Y porque era un estilo que había sido heredado de los africanos esclavos. Estos vinieron y los que pudieron huir a la selva sobrevivieron desarrollando, y ojo, ellos han desarrollado un arte marcial bien particular de Brasil. Hasta el día de hoy es un arte marcial que fue creado por los esclavos en la selva para sobrevivir. Y a causa de ese arte marcial desarrollado por los esclavos en la selva, fue que se desarrolló el estilo de juego de Brasil y que le llamaban primitivo. Pero ahí nadie creía en él, nadie creía en sí mismo. Brasil no se creía merecedor, la familia de Brasil se creía inferior, igual la mamá, el papá, los entrenadores, pero de repente resulta de que aunque Pelé estaba enfrentando mucho dolor, seguía enfrentando mucho más la humillación que lo que habían enfrentado sus papás. Sin embargo, se dio un salto cuántico. Desde pequeño Pelé jugaba fútbol y el estilo era particular de no dejar caer la pelota al suelo. Y la pelota la hacían de amarrar distintos trapos. Es decir, ni siquiera entrenaba en una cancha, ni siquiera entrenaba con una pelota. Lo que entrenaban era en el barrio, como diciendo, miren, en este pedazo en el corredor entre casas, amarraban el montón de trapos y jugaban a que no cayera la pelota al suelo.
Y cuando ellos fueron y se enfrentaron con otros clubes, incluyendo el club de los niños ricos que le habían puesto el apodo a Pelé, se burlaban de él y decían, ah, Pelé, Pelé. Y le pusieron Pelé y su equipo de los descalzos. O sea, se burlaban más porque los chicos no tenían ni siquiera para zapatos. Y de repente consiguieron unos zapatos y les fue mal y de repente vino Pelé y se quitó los zapatos y dijo, voy a jugar sin zapatos. No lograron ganar, pero porque fue el segundo tiempo, pero pegaron una goleada que dejaron a todos boquiabiertos y aunque habían perdido, todos decían, Pele, Pele. O sea, era como que, wow, qué increíble cómo jugás. Pero bueno, pasan otras cosas que no les voy a contar para no hacer spoilers de la película. Y el chico tiene que trabajar con el papá en un lugar, me parece que es una unidad de salud, limpiando los baños. Pero y se sentía chico palado porque había muerto uno de sus amigos en un derrumbe. Y entonces resulta de que él ya no quería jugar fútbol porque por culpa de jugar fútbol le había pasado eso a su amigo, Tiago. Y entonces el papá lo vuelve a animar y lo vuelve a animar de poco en poco. ¿Y saben cómo lo entrena el papá al chico? Fue en los momentos en que estaban después del almuerzo y lo hacían con mangos, ¿sí? Con mangos, ellos tecniqueaban y ¡pa! Pegaban la patada ¡pum! A meter el mango en el basurero. Ni siquiera con pelotas aprendió a jugar Pelé el fútbol, sino que el entrenador era su papá usando los mangos de la unidad de salud, hasta que al fin llegó y le dieron la oportunidad de ir al Club Santos, pero de repente lo hacían sentir mal porque decía, es que tu estilo es primitivo. Y claro, era el estilo de tecniquear, no dejar caer la pelota. Pero ahí le explica a la persona, Valdemar, que era también descendiente africano, que no es que fuera malo, sino que era otro estilo, pero los brasileños se sentían inferiores por ser herencia de esclavos. Entonces, aquí viene lo mejor de la película. Lo nombran como representante para ir al Mundial contra Suecia. Y estando allá, pues va también de compañero el muchacho que lo había humillado desde chiquito, rico, y que le había puesto de apodo Pelé. Pero de repente resulta que casi llegando a la final, el equipo brasileño tiene demasiados lesionados, y en cuenta está esta persona y tienen que poner a Pelé. Es como que, ni modo, tenemos que poner a lo peor. Tiene 17 años el chico. Entonces todos se sentían desmoralizados porque van a enfrentar en la final a Suecia y en Suecia, y el mismo anfitrión. Y Suecia los menosprecia como diciendo, si estos son mulatos, miren, si hasta el arquero, el portero, es el portero y le falta un dedo y lo ponen de arquero, o sea, ¿y qué quieren estos tipos? Y los vende menos. Entonces están todos achicopalados y viene Pelé, el niño, y le dice a todos, hasta el faro, y empiezan a tecniquear desde el hotel a la pelota a que no caiga el suelo y llevarla sin caer el suelo hasta el faro. Claro, no la logran llegar y todo, pero lo disfrutan y entonces el entrenador entiende, mañana vamos a jugar como brasileños y con el estilo brasileño y no nos vamos a sentir inferiores. Pero en ese momento en que van saliendo al estadio, cuando sale Pelé al estadio, el estadio está lleno de europeos y todos se comienzan a burlar porque está el equipo de suecos, blancos, muy altos todos ellos, y de repente el equipo brasileño, mestizos, y de repente, ¡bum!, un bajón, un chiquito y delgadito de 17 años y negrito, y todo, ¡juá, juá, juá, juá! Es que, no, o sea, llegaron a lo peor, ¡juá, juá, juá! Comienza el partido y Suecia mete el primer gol. Ese estadio salta, ¡ah! Metimos un gol, ya sentían el mundial. Y en cambio los brasileños, ¿cómo se sentían? Y vuelven a hacer la referencia, se sienten igual de humillados, se sienten igual de malos como lo que les pasó en 1950 contra Uruguay, se sienten que no sirven para nada. Era como volver a repetir la misma historia, pero de repente viene Pelé y se sobrepone. Es decir, Pelé no solo se sobrepone al dolor personal, no solo se sobrepone a la humillación que recibía a su persona, él se sobrepone a la humillación que recibe su familia, él como representante, y también él se sobrepone de la humillación que todos le estaban dando a su país.
Es decir, él se representaba a sí mismo, representaba a su familia y representaba a su nación. Y claro, representaba también a sus amigos. Él tomó la decisión de decir, yo los represento a todos ellos y yo no acepto sentirme humillado. Y empieza a jugar con su estilo. Y de repente viene y ¡pum! Mete el gol a los suecos. Y una pequeña barra ahí a lo lejos, pero bien pequeña a lo lejos, porque solo era un pedacito del estadio que habían unos cuantos brasileños y todo, gol. Pero todo el demás estadio, con europeos, principalmente suecos, en silencio. No lo podían creer. Y vuelve a comenzar otra vez la partida y cuando pelea otra vez, agarra la pelota, todos se quedan en el estadio callados, así como que, ¿y qué va a pasar? ¡Pum! Otro gol. ¡Pum! Otro gol. Y de repente el estadio solo le queda hacer una cosa. Sí, somos suecos, somos europeos, pero vamos a aplaudir porque esto es inaudito lo que está pasando. ¿Qué me dice todo esto a mí? Bueno, después de eso, claro, ganaron el mundial y no solo ese mundial. Las siguientes dos copas las ganó Brasil y ya no les decían el juegas primitivo, juegas como descendiente africano, sino que se le llamó el juego bonito. El juego bonito ya no era algo rascuache, ya era mis respetos. ¿Qué me dice todo esto a mí? Había un problema generacional que curó Pelé. Lo que no pudo lograr su papá, lo tuvo que resolver Pelé. Su papá lo entrenó con mangos en vez de pelota. Pero el punto es, todo el dolor que no pudo soportar su papá, lo tuvo que enfrentar el hijo y aún mucho más grande. Pero el hijo lo pudo enfrentar y el premio fue mucho mayor. Y aquí esto que es importante, de todo el video, esta idea. Cuando un dolor generacional no se sana, lo tiene que resolver la siguiente generación, pero la siguiente generación le viene un dolor aún más grande. Y si no lo resuelve, lo tiene que resolver la siguiente generación, pero el dolor, el problema se hace mucho más grande. Pero mientras más grande se hace el problema, mientras más grande es el dolor que tiene que enfrentarse, mucho más grande es el premio. Repito, cuando un dolor generacional no se sana, lo tiene que resolver las siguientes generaciones. Y la siguiente generación va a tener un dolor aún mayor que resolver, más difícil. Pero si logra resolverlo, el premio es más grande. No solo va a sanar a la persona, va a sanar a toda la línea generacional. Y no solo va a sanar la generación hacia atrás, va a limpiar ese problema para que ya no tengan que enfrentarlo sus descendientes. Es decir, después de esto, ya no se vio inferior a la raza mulata brasileña. De ahí sanó su herencia, se sanó, ya no se vio de inferior a los esclavos africanos, ya no se vio de menos al arte marcial creado por ellos, sanó hacia atrás, pero también de ahí sanó hacia adelante. Las siguientes generaciones en Brasil ya no se sintieron inferiores, ya no dijeron, miren, nosotros no somos europeos, ¿y qué? Somos mejores, somos brasileños, es mucho mejor. O sea, fue mucho más grande esa sanación. Es decir, cuando una persona enfrenta un dolor generacional, sana hacia atrás, sana sus ancestros, pero también de ahí en adelante sanó de ahí adelante a su descendencia para que no tenga que pasar por el mismo problema, para que ya su descendencia ya no tiene que sentir la humillación que sintió esa persona, su padre, su abuelo, sus ancestros, ya sus descendientes ya no van a sentir ese dolor. Sanó generacionalmente, pero no solo Pelé sanó a su familia, a su descendencia, sanó una nación y sanó una nación porque también él enfrentó el dolor nacional y posiblemente ni siquiera fue a nivel nacional de Brasil. No sabemos si con eso sanó a muchas otras naciones. Es decir, el haber hecho eso por ser brasileño, por ser de ascendencia africana, muy probable que también es un símbolo para otras naciones mestizas de Sudamérica y principalmente para otras naciones que son africanas, de decir, yo no me siento, yo no me tengo por qué sentir inferior. Y bien, hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Y si encuentran a algún amigo que está pasando por dificultades, que se sienten
con baja autoestima, que se siente que es inferior por alguna razón, bueno, compártele este video y nos vemos hasta la próxima.